Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las manifestaciones renales de las enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas que pueden comprometer el riñón son de distinta índole y de muy distinta patogenia. Tenemos enfermedades metabólicas, cardiovasculares, infecciosas, inmunológicas, neoplásicas, entre otras. Y el tipo de compromiso que estas entidades pueden dar a nivel renal puede ser glomerular, tubular intersticial, vascular o en varios sectores del nefrón combinados entre sí. Un compromiso en un sector no excluye la posibilidad de tener comprometido otro sector del nefrón. Específicamente en esta clase me voy a referir a la nefropatía diabética, a las enfermedades del tejido conectivo, particularmente el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, a los síndromes vasculíticos, en particular a las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, y a las gammatopatías monoclonales y su eventual compromiso renal. Vamos a comenzar analizando un caso clínico. Concurre al consultorio un varón de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 10 años. Tratado con metformina y dieta. Tenía antecedentes además de hipertensión arterial y recibe tratamiento con tiazidas. Tabaquista de 20 paquetes año. Un paciente que no cumple regularmente la dieta ni los controles periódicos y que además tenía sobrepeso con un índice de masa corporal de 28. Su última determinación de hemoglobina glicosilada había sido un año antes, donde tenía 8.5%, y en ese momento tenía una glucemia de 170 miligramos, una urea de 40, creatinina de 1, colesterol total de 240 miligramos con LDL de 180, HDL de 40, triglicéridos de 130, uricemia 6.2 miligramos y no se disponía de examen de orina. Al examen físico se observaba un paciente con sobrepeso, con una tensión arterial de 150 a 95 y el examen del fondo de ojo evidenciaba una retinopatía hipertensiva grado 2. Se le solicitan nuevos análisis, mostraron resultados similares a los previos y en la orina se determinó microalbuminuria positiva y la presencia de 5 hematíes por campo. Nos preguntamos en este caso cómo debe ser evaluado y tratado este paciente. Tratándose de un paciente con diabetes mellitus tipo 2, vamos a iniciar algunas consideraciones sobre la nefropatía diabética. La diabetes mellitus, como todos sabemos, tiene una alta prevalencia en todo el mundo y en ascenso. En nuestro país esta prevalencia es de alrededor de un 10%, con datos actuales. Y la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal crónica terminal con necesidad de diálisis o trasplante renal. En este mapa vemos la prevalencia de diabetes mellitus en distintas partes del mundo del año 2000 y cómo se espera su aumento para el año 2030 en distintos lugares del mundo. Fíjense que en las Américas tomadas en su conjunto, en el año 2000 se calculaba que había 33 millones de pacientes con diabetes que se duplicarán estimativamente para el año 2030. Fíjense en estos otros gráficos, datos tomados de la OMS del año 2016, se fijan en la parte de abajo, es de nuestro país, en Argentina, la prevalencia de diabetes en total entre hombres y mujeres es el 10.2%, de sobrepeso el 62%, obesidad 26.5% y la inactividad física o sedentarismo del 40%. Repito, cifras del año 2016 en nuestro país. En esta diapositiva podemos ver cómo las tasas de incidencia a la izquierda y de prevalencia a la derecha de la nefropatía diabética como causante de enfermedad renal crónica terminal supera a otras causas frecuentes como la hipertensión arterial, las enfermedades glomerulares y las enfermedades quísticas renales, que son considerablemente menos frecuentes que las anteriormente mencionadas causas. Tanto la diabetes mellitus tipo 1 como la tipo 2 son causa de nefropatía y de eventual llegada a riñón terminal. Pero es más frecuente en la diabetes tipo 2 que en la de tipo 1, como vemos en esta publicación,
de más de 17.000 pacientes, el 61% eran pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía diabética, y el 39% de tipo 1. En pacientes con diabetes mellitus, el riesgo de padecer nefropatía se incrementa a medida que hay peor control metabólico. Fíjense en esta diapositiva cómo a partir de hemoglobinas glicosiladas de 9 en adelante se incrementa el riesgo no solo de nefropatía, representada con la línea amarilla, sino también de retinopatía y de neuropatía. Fíjense también que esto corre paralelo con la presencia de microalbuminuria. A medida que mayor grado de microalbuminuria y después proteinuria los pacientes padecen, mayor el riesgo de padecer o desarrollar nefropatía diabética. En relación a la nefropatía diabética hay algunos conceptos importantes que debemos recordar. El primero es que la duración de la diabetes se correlaciona con el desarrollo de nefropatía y la incidencia máxima de nefropatía diabética se observa a partir de los 10 a 15 años del diagnóstico de la enfermedad. Alrededor del 20 a 40% de los pacientes con diabetes desarrollarán nefropatía diabética y de acuerdo al tipo de diabetes la prevalencia oscila en el diabético tipo 1 entre el 20 y 30% y como dijimos antes es mayor en la diabetes de tipo 2 que es entre el 30 y el 50%. Analicemos cómo es la historia natural de la nefropatía diabética. Al comienzo de la diabetes, al comienzo de la hiperglucemia, los pacientes suelen tener un alto filtrado glomerular que luego se normaliza. En ese momento ya tenemos una nefropatía bien constituida hasta que finalmente progresa a la insuficiencia renal crónica y eventualmente llega a riñón terminal. Entre los estados de alto filtrado glomerular y su normalización aparece mayor injuria celular, aparece la hipertensión arterial y la microalbuminuria. Cuando el paciente ya va descendiendo su filtrado, se produce la glomerulosclerosis y la fibrosis tubulointersticial, la hipertensión se hace en general más importante, aparece la macroalbuminuria, comienza a aumentar la creatinina y finalmente se puede llegar al estadio de insuficiencia renal terminal. Fíjense en la raya amarilla que se va haciendo colorada en la parte de abajo, que el riesgo cardiovascular está presente en todos estos estadios y se hace más importante con estadios avanzados de enfermedad renal crónica por diabetes. La enfermedad crónica renal, entre ellas causada por diabetes, se puede clasificar en estadios del 1 al 5, como se ve acá, de acuerdo al grado de deterioro del filtrado glomerular. Obviamente el estadio 5, el más avanzado, son pacientes que ya llegan a tener un filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto. Como sabemos, la enfermedad renal crónica se define habitualmente por marcadores de daño renal, donde incluimos la presencia de albuminuria, anormalidades del sedimento de orina, anormalidades histológicas estructurales o historia de trasplante, y además por el descenso del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Esta estadificación de la enfermedad renal crónica, además de considerar el grado de deterioro del filtrado, debe considerar también la presencia y la cuantificación de la albuminuria. Con estos dos datos, el filtrado y el grado de proteinuria o de albuminuria, ya sea medida en 24 horas o con cocientes albúmina, creatinina en orina, podemos clasificar en distintos estadios, estadio G de acuerdo al filtrado y estadios A1, A2 o A3 de acuerdo a la proteinuria, a la enfermedad renal crónica, entre ellas a la nefropatía diabética. Como vemos entonces, considerando entonces el filtrado glomerular y su grado de deterioro y la cuantificación de la proteinuria, ubicamos a nuestros pacientes en sectores de bajo, de mediano o de alto riesgo de progresión de la enfermedad y sobre todo de riesgo de morbimortalidad por causa cardiovascular que corre paralelo con el grado o la severidad de la enfermedad renal crónica. En esta diapositiva mostramos una clasificación más antigua, los llamados estadios de Mogensen,
del año 1983 de la nefropatía diabética. Es interesante recordarla porque allí integra en los estadios el grado de deterioro funcional, las lesiones estructurales, considerando la histología de la nefropatía, y el tiempo de evolución. Fíjense abajo que para llegar al periodo clínico, en general pasan de 15 a 20 años y más de 25 años habitualmente para llegar a los estadios finales de nefropatía diabética. Los factores de riesgo para desarrollar nefropatía en un paciente con diabetes mellitus son conocidos por todos. El mal control metabólico que ya hemos mencionado, la antigüedad, el tiempo de evolución de la diabetes, la presencia de microalbuminuria, de hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipemia, el sobrepeso u obesidad y también factores genéticos. Y es importante recordar la asociación con retinopatía diabética. En la práctica es infrecuente ver pacientes con nefropatía diabética bien manifiesta que no tengan alteraciones en su retina también provocadas por la diabetes. Las formas de presentación de la nefropatía diabética son variables. Pueden ser sin manifestaciones clínicas, solamente como hallazgos de laboratorio, como por ejemplo la presencia de microalbuminuria o de proteinuria más significativa, la asociación de proteinuria con microhematuria, la presencia de un síndrome nefrótico con todas sus características que lo definen, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica con distintos estadios como ya hemos visto. Es muy importante remarcar la importancia de la microalbuminuria, porque la microalbuminuria es un marcador de riesgo de nefropatía clínica para cualquier tipo de nefropatía, en particular para la nefropatía diabética. Pero además, como sabemos, es un predictor de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, en general por causas cardiovasculares, y determina la presencia de lesión renal incipiente. En pacientes con diabetes, el control y la búsqueda, rastreo de la posibilidad de tener nefropatía debe comenzar precozmente. Si bien dijimos que el desarrollo de la nefropatía requiere años, desde los primeros años del diagnóstico debemos hacer controles de función renal con cálculos o mediciones del filtrado glomerular, la búsqueda de microalbuminuria o la búsqueda de proteinuria con índice de albuminuria, creatininuria, mediciones que se recomiendan efectuarlas en forma anual en todos los pacientes. En general se recomienda que cuando el filtrado glomerular en un paciente con diabetes desciende por debajo de 50 mililitros minuto, ya debe realizarse la consulta con nefrólogo. Cuando este filtrado cae por debajo de 20 mililitros, se comienza a plantear la confección de un acceso vascular o considerar la posibilidad de diálisis peritoneal continua para iniciar este tratamiento sustitutivo cuando el filtrado glomerular cae por debajo de los 15 mililitros. Recordamos que en pacientes diabéticos con insuficiencia renal, el filtrado glomerular disminuye aproximadamente entre 10 a 15 mililitros por año si no logramos controlarlo. En pacientes con nefropatía diabética, como hemos dicho, el hallazgo habitual en el estudio de orina es la presencia de proteinuria, ya sea microalbuminuria o proteinuria más significativa. Sin embargo, muchos pacientes con nefropatía diabética pueden tener microhematuria y esto se ve, como muestra el diapositivo, entre el 20 al 50% de los casos. Esta microhematuria puede ser isomórfica, pero también puede ser dismórfica, aunque no suele presentarse en forma de acantocitos. Tampoco es frecuente que un paciente con nefropatía por diabetes presente microhematuria en ausencia de proteinuria, pero la asociación proteinuria con microhematuria, como vemos, no es tan infrecuente en pacientes con nefropatía diabética. La prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con nefropatía diabética es muy alta. Fíjense que la tercera parte de los pacientes en el momento del diagnóstico tienen hipertensión arterial. Y esta prevalencia de hipertensión y de su severidad se incrementa a medida que evolucionan en sus etapas la nefropatía diabética. El objetivo a lograr en el tratamiento de la presión arterial en pacientes con diabetes es similar a otros grupos de pacientes, pero en general se recomienda ser un poco más estricto en los objetivos de tensión arterial en pacientes que ya tienen proteinuria
que en aquellos pacientes que todavía no tienen proteinuria. Con respecto al control metabólico, como ya hemos mencionado, es otro factor sumamente importante en pacientes con diabetes para desarrollar nefropatía y otras complicaciones microvasculares. Y está bien demostrado que el buen control metabólico, el buen control glucémico, en definitiva, habitualmente medido por hemoglobina glicosilada, reduce en forma significativa, como vemos en esta diapositiva, la posibilidad de estas complicaciones, entre ellas la nefropatía. Reducción que se ha demostrado con algunas diferencias en sus cifras en distintos trabajos muy importantes que se han hecho en pacientes con diabetes. En definitiva, los tratamientos nefroprotectores, o sea, aquellos dirigidos a reducir la posibilidad de que un paciente con diabetes tenga nefropatía y sobre todo que ésta progrese a estadios avanzados, son varios. El control metabólico, que es fundamental, el descenso de peso, la cesación del tabaquismo, el cumplimiento de la dieta adecuada en cuanto a cantidad de hidratos de carbono y de proteínas, y el uso de fármacos, entre ellos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, la consideración, ya lo veremos si es útil o no, de sumar estos dos últimos grupos de fármacos, y el uso de espironolactona. Ya hemos mencionado la importancia de la hipertensión arterial, y conviene destacar que los antihipertensivos que se consideran de primera elección en pacientes con insuficiencia renal crónica con o sin diabetes son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o IECA y los antagonistas de la angiotensina 2. Tanto los IECA como los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 son capaces de disminuir la proteinuria, y fíjense que la combinación de ambos grupos de fármacos la reduce no más que cada uno individualmente. Esta observación de que la asociación de ambos grupos de fármacos reduce más la proteinuria ha llevado a probar si esto traía beneficios, si esta asociación traía beneficios en cuanto a la evolución de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Y fíjense en este trabajo publicado en un Lancet del 2008, con más de 25.000 pacientes, se demuestra que se reduce más la proteinuria usando ambos tipos de fármacos, pero empeora la función renal, de manera tal que no se recomienda en pacientes con nefropatía diabética y en general en pacientes con enfermedad renal crónica, por otras causas, asociar ambos grupos de fármacos. Uno puede usar IECA o antagonistas de receptores de la angiotensina, pero no ambos fármacos combinados. A las drogas ya mencionadas, recientemente se han agregado otro grupo de drogas, que son los inhibidores del cotransportador de tipo 2 de sodio y glucosa a nivel renal. Como sabemos, los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares y además de progresar la nefropatía diabética. Este grupo de drogas han demostrado en varios trabajos que reducen el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y también reducen la progresión de la nefropatía diabética. Todavía no se ha comprobado si son útiles en pacientes con cardiopatías sin diabetes o en pacientes diabéticos que no tengan al momento nefropatía diabética clínica. En este dibujo, tomado de la misma publicación de la diapositiva anterior, podemos observar gráficamente qué ocurre con la utilización de este grupo de drogas. Fíjense que la inhibición del cotransportador de sodio-glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal tiene, simplificándolo, efectos glucosúricos y natriuréticos. De esa forma se logra reducir la presión a nivel del glomérulo renal y reducir sus efectos cardiovasculares, inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la progresión de la nefropatía diabética. Bueno, también de la misma publicación, acá vemos en esta tabla las drogas ya aprobadas de este grupo de inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, con sus recomendaciones de dosis y las recomendaciones acerca del ajuste de la dosis
en casos de disminución del filtrado glomerular. En esta diapositiva vemos integrados la mayoría de los elementos, los objetivos que debemos lograr en el tratamiento del paciente con nefropatía diabética en cuanto a sus glucemias, el control de los lípidos, la tensión arterial, la eliminación del tabaquismo, el sobrepeso, obesidad, la anemia y el sedentarismo. Es muy importante recordar que las causas principales de mortalidad en pacientes con diabetes y con nefropatía diabética son de patogenia cardiovascular y que el síndrome cardiorrenal en pacientes con diabetes mellitus es muy frecuente. El dibujo que acompaña esta diapositiva, fíjense que grafica que la diabetes mellitus lleva a la posibilidad de tener albuminuria, y la albuminuria, entre otros factores, es factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y desarrollo de enfermedad renal, y estas dos se interaccionan entre sí, potenciándose una con la otra en ambos sentidos, formando parte de uno de los tipos de síndrome cardiorrenal. Este hecho es muy importante porque, como todos sabemos, el riesgo de muerte por cualquier causa y sobre todo por eventos cardiovasculares se incrementa en forma significativa, como se ve en este gráfico, de acuerdo al grado o la severidad de la caída del filtrado glomerular. Esto es válido para cualquier tipo de enfermedad renal crónica, pero probablemente donde más se aprecia este mayor riesgo de eventos cardiovasculares a medida que el filtrado disminuye es justamente en pacientes con nefropatía diabética. A continuación me voy a referir al compromiso renal en enfermedades de patogenia inmunológica. Los mecanismos inmunológicos de injuria renal y en particular glomerular son de distinto tipo. Pueden ser debidos al depósito de inmunocomplejos, como enfermedad paradigmática de esto es el lupus eritematoso. Puede ser secundaria al depósito de inmunoglobulinas o sustancias derivadas, como en la amiloidosis. Puede ser secundaria a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, como en el raro síndrome de Goodpasture. Y puede ser también formando parte de las glomerulopatías llamadas pausoinmunes, o sea, que no tienen o tienen escasos depósitos inmunológicos y que en general se asocian a ANCA o anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Estas entidades pueden ser exclusivamente renales o asociarse a síndromes vasculíticos sistémicos. Vamos a analizar un caso clínico. Una mujer de 28 años de edad consulta por edemas de miembros inferiores e hipertensión arterial. Como antecedentes tenía lupus eritematoso sistémico, diagnosticado 3 años antes, con compromiso cutáneo, articular y serositis. El tratamiento que recibía era antiinflamatorios no esteroides en forma intermitente, que era habitualmente naproxeno e hidroxicloroquina. En laboratorios previos tenía función renal normal, un sedimento de orina normal, tenía leucopenia, factor antinuclear positivo, anti-ADN positivo y complemento normal. En el examen físico se observaban edema en miembros inferiores, estaba hipertensa con 160/100 de tensión arterial, tiene un eritema malar leve y no presentaba signos de sinovitis. Al momento de la consulta en el laboratorio presentaba un FAN positivo de 1 en 320, homogéneo periférico con anti-ADN positivo. Tenía complemento normal, total, con C3 y C4 descendidos, una urea de 60 miligramos, creatinina de 1.6 miligramos, en el proteinograma hipoalbuminemia con hipergamaglobulinemia de tipo policlonal. Y en el sedimento de orina presentaba una proteinuria de 3.5 gramos en 24 horas, con 10 leucocitos por campo, hematía de 60 por campo, con dismorfismo y cilindros hemáticos. En este caso nos preguntamos, ¿cómo debe ser estudiada y tratada esta paciente con lupus eritematoso? Vamos a recordar que la nefritis lúpica se clasifica en distintas formas, llamadas clases, de acuerdo a sus hallazgos histológicos. Acá reseñamos la clase 1,
la nefropatía lúpica clase 2 y clase 3. En esta diapositiva vemos las características de la nefritis lúpica clase 4, la clase 5 y la nefritis lúpica clase 6, que ya es la nefropatía lúpica esclerosante avanzada con riñón terminal. Con esta diapositiva repasamos los criterios de clasificación del lupus eritematoso de acuerdo a los criterios del año 2012, que como sabemos se dividen en 11 criterios clínicos y de laboratorio. A estos criterios clínicos y de laboratorio les sumamos los criterios inmunológicos que pueden estar presentes para hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Repasamos estos criterios porque, según ellos, hay que recordar que uno puede hacer diagnóstico de lupus eritematoso solamente con la presencia de una nefritis compatible con nefritis lúpica y un solo criterio inmunológico, o con 4 criterios de los mencionados, al menos uno clínico y uno inmunológico. La mayor variación con respecto a criterios previos es justamente la posibilidad de hacer diagnóstico de lupus en presencia de nefropatía de tipo lúpica con un criterio inmunológico. Globalmente, en el paciente con lupus eritematoso sistémico, podemos decir que no todos los pacientes van a responder al tratamiento de inmunosupresión inicial que se elija y que al menos 5% sufrirán episodios de reactivación renal, lo cual produce que entre el 5 y el 20% de pacientes con nefritis lúpica llegarán a enfermedad renal terminal. Los objetivos básicos del tratamiento de la nefritis lúpica son iniciarlo cuanto antes, tratar de llegar a la remisión completa, prevenir las recurrencias y evitar morbilidad iatrogénica provocada justamente por los tratamientos que indiquemos. En las formas proliferativas de nefritis lúpica, el tratamiento se desarrolla en 3 etapas básicas. Una primera etapa de inducción de la remisión, que en general involucra el uso de corticoides e inmunosupresores, hasta alcanzar una respuesta completa o de remisión, y luego tratar de mantener en la última etapa esta respuesta por periodos prolongados, utilizando terapéuticas lo menos tóxicas posibles y lo más seguras posibles. En general se considera, si bien no hay un acuerdo unánime, a una respuesta completa con la normalización del filtrado glomerular y la ausencia de proteinuria. Mientras que una respuesta parcial sería una mejoría con estabilización de la función renal y una reducción de al menos un 50% de la proteinuria. En las formas más leves de nefritis lúpica, las de clase 1, la recomendación es no indicar un tratamiento inmunosupresor, salvo que haya indicaciones extrarrenales de hacerlo. Y tampoco se recomienda, en el otro extremo de los pacientes, inmunosuprimir a pacientes con formas muy avanzadas de nefropatía, los que son clase 6. En estos casos el pronóstico renal ya de por sí es muy desfavorable y el tratamiento debe dirigirse no a la inmunosupresión, sino a las medidas generales de todo paciente con enfermedad renal crónica. Por supuesto que estos pacientes pueden tener otras indicaciones no renales de inmunosupresión. En la primera etapa de inducción de la remisión de la nefritis lúpica, hay varias drogas utilizables para este objetivo. Los glucocorticoides, la ciclofosfamida, la satioprina, el micofenolato mofetilo o el micofenolato sódico, algunos agentes biológicos como el rituximab y otras medidas terapéuticas como la plasmaféresis y la gamma-globulina humana intravenosa. En la fase inicial del tratamiento y sobre todo al comienzo, el uso de corticoides es mandatorio, ya que son las drogas que primero actúan, pero hay que tener en cuenta que los corticoides utilizados solos no han demostrado mejorar el pronóstico a mediano o largo plazo de la nefropatía, por lo tanto en general se asocia a inmunosupresores de tipo no esteroides. Por otro lado, no hay que olvidar que el tratamiento crónico con dosis elevadas, sobre todo de corticoides, tiene los riesgos de muchos efectos indeseables de este tipo de drogas.
Los glucocorticoides en la nefritis lúpica pueden ser usados por vía oral, habitualmente prednisona o metilprednisona en dosis de 1 mg/kg por día, pero en casos más severos, con sedimentos muy activos, caída del filtrado y proteinurias significativas, o con un daño histológico severo, se recomienda la utilización de corticoides intravenosos en pulsos de metilprednisolona. En general utilizamos 1 gramo por día de este corticoide durante 3 días seguido del esquema de prednisona oral diario. En cuanto a los inmunosupresores, la droga con la cual se ha adquirido más experiencia en el tratamiento de nefritis lúpica es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida antiguamente se utilizaba por vía oral en dosis diarias de 2 a 3 miligramos por kilo, lo cual llevaba a dosis acumulativas muy grandes y con muchos fenómenos de toxicidad. Posteriormente se empezó a usar por vía endovenosa, en llamados pulsos endovenosos mensuales, de 0,75 a 1 gramo metro cuadrado de superficie corporal, durante en general 6 meses. El esquema de ciclofosfamida endovenosa en pulsos tiene efectividad similar a la ciclofosfamida oral diaria, pero con menor tasa de efectos colaterales porque la dosis acumulativa es considerablemente menor. Más recientemente en Europa se comenzaron a emplear esquemas de ciclofosfamida endovenosa utilizando dosis menores, al principio con una frecuencia mayor, pero por menor tiempo. Este esquema, conocido como Eurolupus, demostró tanta efectividad como el esquema norteamericano de 1 gramo mensual durante 6 meses. Ambos regímenes, tanto el americano como el europeo, son seguidos de utilización de otros inmunosupresores con perfil de seguridad mejores que la ciclofosfamida. El más usado es la azatioprina. Y la azatioprina en la fase de mantenimiento, cuando se logró la remisión, habitualmente logra mantener la misma sin nuevos flares o reactivaciones de la enfermedad. Lo que no se recomienda es utilizar azatioprina en la fase de inducción, porque los resultados son claramente inferiores a los obtenidos con ciclofosfamida. Otra droga inmunosupresora que ha demostrado su utilidad, incluso similar a la ciclofosfamida, es la utilización del micofenolato. El micofenolato es una droga interesante para el tratamiento de nefritis lúpica porque, como dije, aparentemente es tan efectiva como la ciclofosfamida y los fenómenos adversos o los eventos adversos son menos frecuentes que con la ciclofosfamida. Quizá con respecto a esto, la limitación de su uso es la tolerancia gastrointestinal, que es el inconveniente más frecuente con el uso del micofenolato, pero es una droga a tener en cuenta, que es utilizada con bastante frecuencia. En su forma sódica, el micofenolato sódico, también es efectiva, tiene el mismo principio activo que el micofenolato mofetil, que es el ácido micofenólico. En las dosis que se muestran en el diapositivo ha demostrado ser de utilidad, comparado incluso con esquemas de inmunosupresión más agresivos. De manera tal que si elegimos utilizar micofenolato, podemos utilizar micofenolato sódico o micofenolato mofetil, asociado siempre a corticoides en las primeras etapas del tratamiento. Luego del tratamiento de inducción, cuando pasamos a la fase de mantenimiento, si hemos logrado la remisión, se recomienda no mantener la ciclofosfamida si usamos esta droga en la inducción y pasar a inmunosupresores con mejor perfil de toxicidad. El tratamiento se va a mantener por bastante tiempo, de manera tal que es fundamental evitar la iatrogenia. Y aquí en esta etapa entonces la elección fundamentalmente es entre azatioprina y micofenolato. En cuanto a esta última droga, ya sea que la hayamos usado o no en la fase de inducción. Otras alternativas terapéuticas en la nefritis lúpica es el uso de agentes biológicos. Se han probado varios, pero con el que más experiencia se cuenta es con el anti-CD20 rituximab, que hoy por hoy se reserva para la utilización en pacientes que no han tenido una adecuada respuesta a los tratamientos convencionales ya mencionados o que han sido refractarios
a estos tratamientos. No hay todavía una gran experiencia con el uso de rituximab en nefritis lúpica y no se lo recomienda como droga de primera línea, sino justamente, como hemos mencionado, para casos donde no han sido efectivos otros tratamientos o los eventos tóxicos de esos tratamientos son inaceptables. Los otros recursos terapéuticos eventualmente disponibles son la plasmaféresis y el uso de gamma globulina humana intravenosa. Con respecto a la plasmaféresis, hubo trabajos contradictorios en cuanto a su utilidad, pero en general no se recomienda porque aparentemente no brinda beneficios adicionales a los inmunosupresores. Y la gamma globulina en dosis elevadas, usada por vía intravenosa, puede ser usada en pacientes que no tengan una respuesta óptima a la inmunosupresión. No hay muchos trabajos que avalen su utilidad, pero es un recurso que en casos seleccionados podemos tener en cuenta. En esta publicación de origen francés del año 2019, fíjense que se recopilan los distintos esquemas terapéuticos utilizables en la inducción de la remisión de la nefritis lúpica. El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, el Eurolupus y los trabajos que hay con micofenolato y con ciclofosfamida oral. Fíjense que en la inducción son similares los efectos entre ciclofosfamida y micofenolato. Sin embargo, en las formas graves, el esquema norteamericano está comprobado, mientras que el Eurolupus con dosis menores de ciclofosfamida endovenosa no está totalmente testeado y que sea igual de efectivo al esquema norteamericano. De la misma publicación, fíjense el tratamiento de mantenimiento de esta publicación francesa, donde se hace hincapié en el mantenimiento con micofenolato versus otras drogas, pero bueno, puede también utilizarse acetoprina, como hemos dicho, y se incluye el resultado de algunos estudios con otras drogas, como ciclosporina, que aparentemente sería similar en cuanto a su efectividad al tratamiento con azatioprina. En el tratamiento de la nefritis lúpica es sumamente importante tener en cuenta otros aspectos de la terapéutica, además de seleccionar la inmunosupresión más adecuada. Y estos aspectos son controlar adecuadamente la presión arterial, prevenir las complicaciones de la corticoterapia, sobre todo en cuanto a la osteopenia y la osteoporosis, prevenir las infecciones de la inmunosupresión, en particular en nuestro país la tuberculosis y la neumonía por neumocitis girovesi. Los pacientes que reciben corticoides más ciclofosfamida deben recibir profilaxis con trimethoprim sulfametoxazol, fundamentalmente para prevenir esta infección. Y además, como todos pacientes con nefropatías crónicas, sobre todo proteinúricas, la nefroprotección utilizando inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de la angiotensina, de los receptores de angiotensina 2, pueden contribuir a la reducción de la proteinuria y evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. La duración total de la fase de mantenimiento del tratamiento de la nefritis lúpica no está totalmente definida. Algunos esquemas han utilizado una duración de 2 años y otros de 4 años. En general se aconseja que sea individualizada y estar atentos y controlar periódicamente para detectar rápidamente las recurrencias o reactivaciones, para recomenzar en ese caso el esquema de inducción, eventualmente cambiar de droga, utilizando alguna que no haya sido utilizada en el esquema inicial, o emplear agentes alternativos como hemos mencionado, tales como el rituximab o la gamma globulina humana intravenosa. En el caso de la nefritis lúpica clase 5, que es la membranosa, sin proliferación celular, el tratamiento está menos sistematizado y existen diferentes esquemas terapéuticos. En general, la inmunosupresión en estos casos es menos agresiva, menos intensa que en las formas proliferativas. La nefropatía membranosa lúpica sin síndrome nefrótico puede a veces manejarse solo con corticoides. Cuando presenta síndrome nefrótico, en general se utilizan la asociación de otros inmunosupresores similares a los utilizados en la nefropatía membranosa idiopática. Los resultados son variables,
lográndose en general remisiones de alrededor del 60 o del 70%. Cuando la nefritis lúpica clase 5 membranosa se presenta con síndrome nefrótico, tampoco hay un consenso generalizado, pero en general se utiliza tratamiento esteroide combinado con azatioprina, con ciclofosfamida o con clorambucil. Más recientemente algunos trabajos han empleado también micofenolato, con resultados similares a los obtenidos con las anteriores drogas. Ahora, es importante saber que cuando una glomurulopatía clase 5 membranosa tiene elementos de proliferación focal o difusa, se debe indicar el tratamiento inmunosupresor más agresivo que se emplea habitualmente en estas formas proliferativas y que hemos reseñado anteriormente. A continuación vamos a analizar otro caso clínico. Se trata de una mujer de 53 años que se interna por insuficiencia renal aguda, constatada en estudios de laboratorio. Como antecedentes relevantes, es una paciente con diagnóstico de esclerodermia difusa, con compromiso pulmonar, que fue diagnosticada en diciembre del 2010 y recibió tratamiento con ciclofosfamida en enero del 2011 y actualmente, a fin del 2011, se encontraba en tratamiento con diltiazem 20 mg por día. También se le había colocado un marcapasos cardíaco de tipo DDD por un bloqueo de completo en diciembre del 2010. Entre los estudios de laboratorio previos, tenía una función renal normal en diciembre del 2010 y en enero del 2011, en el momento de la consulta y la internación, tenía una urea de 74 mg y una creatinina de 2.5. El examen físico al ingreso mostraba una tensión arterial de 130/80 con una frecuencia cardíaca de 86 y respiratoria de 20. Estaba febril y saturaba 97% al aire ambiente. El examen de la piel mostraba una piel hiperpigmentada, endurecida en forma generalizada, con esclerodactilia, surcos radiales alrededor de la boca, microstomía, fenómeno de Raynaud en ambos pies, telangiectasias en el labio inferior. También se apreciaba una ingurgitación yugular 2 en 3, se ocultaban estertores crepitantes de tipo velcro en ambas bases pulmonares, tenía además hipoventilación en la base derecha. El resto del examen físico no mostraba datos significativos. Aquí vemos una foto de las manos de la paciente donde se puede apreciar la esclerodactilia, la falta de pliegues en los dedos de ambas manos y la hiperpigmentación. El laboratorio al ingreso mostraba una hemoglobina de 12 gramos por decilitro, glóbulos blancos normales, plaquetas 196.000 y una eritrosedimentación de 15 milímetros. Como datos patológicos tenía una urea plasmática de 123 miligramos y una creatinina plasmática de 6 miligramos por decilitro, con un pH de 7,33 y un bicarbonato de 22. El análisis del sedimento de orina mostraba una densidad de 1005 con un pH de 7, una cruz de proteínas, 3 a 4 leucocitos por campo y no se observaban ni hematíes ni cilindros. Finalmente, una ecografía renal y ecodoppler renal bilateral no mostró datos significativos patológicos. Estamos entonces ante una paciente que tiene diagnóstico de esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva en su variedad difusa. Es conveniente recordar que esta enfermedad del tejido conectivo combina desde el punto de vista patogénico 4 mecanismos importantes de daño tisular. Mecanismos de inflamación, fibrogénesis que lleva a la fibrosis de la piel y otros órganos o tejidos, enfermedad vascular y manifestaciones de autoinmunidad. Dentro de estos tipos de manifestaciones, la vasculopatía cobra en esta enfermedad una importancia cardinal. La vasculopatía se manifiesta en la esclerodermia básicamente de 4 formas. Por el fenómeno de Raynaud que acompaña a casi todos los pacientes con esta enfermedad, la presencia frecuente de úlceras digitales en los pulpejos de los dedos que son vasculopáticas, la hipertensión pulmonar cuando es de patogenia vascular, sobre todo en las formas limitadas y en el síndrome de CREST, y a nivel renal, la crisis renal esclerodérmica, de la cual vamos a hablar seguidamente, que también forma parte de la vasculopatía de la esclerosis sistémica progresiva. Hace no tantos años, el compromiso renal de la esclerodermia era la principal causa de muerte. Afortunadamente, en los últimos años, este compromiso renal, manifestado sobre todo por la crisis renal esclerodérmica, como causa de muerte ha descendido
En la actualidad, la principal causa de muerte en la esclerodermia es la hipertensión pulmonar, ya sea por vasculopatía no inflamatoria o secundaria a fibrosis extensa pulmonar, sobre todo en las formas difusas de la enfermedad. Es así entonces que actualmente la crisis renal esclerodérmica se relaciona con un bajo porcentaje de muertes en pacientes con esta enfermedad, y esto fundamentalmente se debe a la aparición de los fármacos inhibidores de la enzima convertidora, que son el tratamiento básico de esta crisis renal, y antes de la aparición de estos fármacos, el compromiso renal esclerodérmico causaba alrededor de la tercera parte de las muertes. La crisis renal esclerodérmica, el compromiso vasculopático del riñón en esta enfermedad, básicamente consta de una hipertensión arterial severa, difícil de controlar, curso maligno, acompañada habitualmente de una insuficiencia renal aguda o de rápida evolución. En esta situación realmente grave de crisis renal esclerodérmica, se trata en definitiva de un compromiso renovascular agudo, con insuficiencia renal aguda, en el 90% de los casos con hipertensión arterial severa, frecuentemente con proteinuria que habitualmente no llega al rango nefrótico, puede estar acompañada de una anemia hemolítica microangiopática, con frecuencia hay edema pulmonar agudo secundario a la hipertensión arterial y falla ventricular izquierda, puede haber compromiso del sistema nervioso central, en particular la presencia de convulsiones, también en general en relación a la gravedad de la hipertensión, y es conveniente saber que aun cuando los pacientes puedan requerir diálisis, el 30-40% de ellos pueden llegar a recuperarse de esta situación de alta mortalidad. El sustrato histopatológico de la crisis renal esclerodérmica, tiene básicamente tres elementos. Se encuentra una hiperplasia de la íntima en arterias interlobulares intrarrenales, suele haber necrosis fibrinoide de las arteriolas aferentes al glomérulo y a veces engrosamiento de la membrana basal glomerular y básicamente un colapso glomerular isquémico secundario al compromiso vascular de la arteriola aferente. Existen factores de riesgo para que un paciente con esclerodermia pueda desarrollar esta crisis renal. Esta situación es más frecuente en las variedades cutáneas difusas y progresivas. Cuando se utilizan corticoides es un factor de riesgo importante, por eso se trata de evitar el uso de corticoides en la esclerodermia porque es un factor de riesgo, como decía, importante para poder desarrollar este compromiso renal. Y generalmente se produce en los primeros 5 años de comienzo de la enfermedad. No es tan frecuente que pacientes con esclerodermia de larga data hagan una crisis renal por la enfermedad. En esta diapositiva podemos ver a la izquierda una arteriola prácticamente con su luz obliterada por hiperplasia de la íntima y fibrosis adventicial, y a la derecha vemos un glomérulo que no tiene proliferación celular, pero tiene colapso de los penachos glomerulares por isquemia. Con más detalle histológicamente vemos lo que ocurre con esas arteriolas intrarrenales, arteriolas aferentes sobre todo, cómo están obliteradas su luz por capas concéntricas de fibrosis y de hiperplasia de la íntima y fibrosis de la adventicia. El tratamiento de esta grave complicación de pacientes con esclerodermia es básicamente controlar la hipertensión arterial, que como dijimos suele ser grave y a veces de comportamiento maligno, iniciar precozmente la administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, justamente para poder controlar la tensión arterial, aun cuando haya una importante caída de filtrado glomerular. En los pacientes que requieran diálisis, iniciar la hemodiálisis y no indicar corticoides, que no solo no tienen utilidad para esta complicación, sino que además, como ya señalamos, son un factor predisponente para desarrollarla. La paciente que hemos presentado, afortunadamente no necesitó diálisis, se pudo controlar la tensión arterial con enalapril, y lentamente fue mejorando su función renal, pudiendo egresar de la internación. En la última parte de esta clase nos vamos a referir, como enunciamos al principio, al compromiso renal en las gamapatías monoclonales. Para esto vamos a comenzar presentando un caso clínico. Se trata de un paciente de 70 años que consulta por deterioro del estado general, astenia e hiporexia. No presentaba antecedentes personales de importancia.
y al examen físico se constata palidez cutánea mucosa, presión arterial normal, sin otros datos de relevancia. Entre los exámenes de laboratorio se observaba un hematocrito de 25% con una hemoglobina de 8.2, glóbulos blancos normales, una eritrosedimentación de 50 milímetros, urea de 70 con una creatinina de 2.2, en la orina una densidad de 1012 con un pH de 5, 4 cruces de proteínas y la presencia de cilindros granulosos. En el proteinograma electroforético tenía unas proteínas totales de 7 gramos con albúmina de 4.5, alfa 1 de 0.4, alfa 2 de 0.8, beta de 0.8 y gamma globulina de 0.5 gramos por decilitro. ¿Cuáles son los diagnósticos clínicos en este caso? Tenemos anemia, tenemos insuficiencia renal, tenemos proteinuria, aparentemente importante, 4 cruces en el análisis semicuantitativo, y tenemos hipogamaglobulinemia. ¿Cómo se completa el estudio de este paciente? Debemos determinar cuánto es la excreción realmente de proteínas con una cuantificación de proteinuria de 24 horas, efectuar un uroproteinograma para ver qué tipo de proteínas se están eliminando por la orina y solicitar una calcemia, ya que podríamos estar en presencia de hipercalcemia si es que este paciente tiene una discrasia de células plasmáticas. En estos estudios encontramos que la proteinuria de 24 horas era realmente masiva, 8 gramos. La calcemia es normal de 9 miligramos por decilitro y el siguiente proteinograma electroforético. En el proteinograma electroforético o en la inmunoelectroforesis lo que encontramos en este paciente es la presencia en el suero y en la orina de bandas monoclonales de cadenas livianas, lo cual en la orina se da a llamar proteinuria de tipo mielomatoso, de cadenas livianas que podrán ser kappa o lambda, dando positividad a la llamada proteinuria de Bence-Jones. Habitualmente estas proteinurias de tipo mielomatosos están en relación con discrasia de células plasmáticas, sobre todo mieloma múltiple y eventualmente también amiloidosis. ¿Cuál es entonces el diagnóstico probable en este caso con los datos que hasta ahora hemos presentado? Posiblemente el paciente padezca de un mieloma múltiple de variedad micromolecular. ¿Qué significa esto? Que hay un clon proliferante pero no elabora inmunoglobulinas completas, enteras, no de tipo IgG, ni de IgM, ni IgA, ni IgD, sino solo cadenas livianas que se están eliminando por la orina en forma masiva, dando esta proteinuria de 8 gramos, que no constituyen un síndrome nefrótico. Recuerden que la albuminemia estaba normal, sino que es la excreción de cadenas livianas en orina. Por supuesto que para afirmar que tiene mieloma, debemos tener otros datos como la cantidad de plasmocitos en la médula ósea. Las posibilidades de compromiso renal en el mieloma múltiple son varias y no excluyentes entre sí. Puede haber depósito de cadenas livianas de inmunoglobulinas en los glomérulos, esto no es tan frecuente. Puede haber amiloidosis glomerular, intersticial o tubular renal. A veces se produce el síndrome de Fanconi del adulto por compromiso del tubo contorneado proximal. Probablemente la forma más frecuente, más característica, es la nefropatía tubular por cadenas livianas, es lo que se conoce como riñón de mieloma. Puede haber hipercalcemia, síndrome de hiperviscosidad cuando las paraproteínas son inmunoglobulinas completas en importante cuantía. Puede haber una proteinuria de tipo mielomatosa, proteinuria de Bence-Jones asintomática. Puede haber nefropatía por ácido úrico, nefropatías por contraste. Los pacientes con mieloma múltiple son un grupo de riesgo para hacer nefropatía por contraste cuando se emplean sustancias iodadas. Raramente puede haber infiltración neoplásica por células plasmáticas del intersticio renal y también son bastante frecuentes las pielonefritis dentro de las infecciones que los pacientes con mieloma múltiple pueden padecer. En esta foto vemos la imagen típica de una radiografía de cráneo de perfil de un paciente con mieloma múltiple, donde se observan una gran cantidad de lesiones líticas de distinto tamaño en el hueso de la calota craneana. Y en esta otra foto vemos una microfotografía de una biopsia de riñón
donde se observa un cilindro hialino partido, fíjense las separaciones que tienen, que está moldeando un túbulo renal. Bueno, estos son las cadenas livianas que forman cilindros en los túbulos renales y los obstruyen, y son el sustrato histológico de la insuficiencia renal aguda del mieloma múltiple cuando está causada por el llamado riñón de mieloma o nefropatía de cadenas livianas. En la última parte de esta clase nos vamos a referir al compromiso renal de los síndromes vasculíticos, haciendo hincapié en algunos de ellos. Como sabemos, las vasculitis o los síndromes vasculíticos son un grupo de enfermedades muy variadas que pueden afectar prácticamente cualquier vaso sanguíneo del organismo y tienen distintos mecanismos patogénicos. Algunos pueden tener compromiso renal más que otros. Todas las clasificaciones de vasculitis hacen hincapié en el tamaño del vaso afectado, como se muestra en este dibujo. Hay cierta superposición entre las distintas entidades y la posibilidad de afectar vasos de distinto calibre, pero digamos que en particular aquellas vasculitis que comprometen el riñón más frecuentemente son las vasculitis de pequeños vasos, donde a su vez encontramos algunas que están vinculadas a los ANCA o anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, como la poliangitis microscópica y la granulomatosis con poliangitis, antes llamada enfermedad de Wegener, mientras que vasculitis de vasos medianos, como la poliarteritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki, pueden afectar también el riñón, pero sobre todo a nivel de los vasos de calibre mediano y no del glomérulo renal. Otras entidades, también de pequeños vasos, como la vasculitis asociada a crioglobulinas o la vasculitis de Jones-Henoch, con frecuencia afectan el riñón, pero en forma habitualmente menos grave que las vasculitis asociadas a ANCA. En esta diapositiva vemos la radiografía, la imagen de una arteriografía renal, donde podemos observar con claridad múltiples dilataciones vasculares, en realidad son aneurismas arteriales de ramas de la arteria renal, característicos de un grupo de vasculitis que se engloban dentro de la llamada poliarteritis nodosa. La complicación de estos aneurismas, la ruptura, puede originar gravísimos cuadros de hemorragia potencialmente mortales. Justamente en esta entidad, la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa, tiene algunas diferencias comparada con la poliangitis microscópica o MPO. La panarteritis nodosa afecta a arterias medianas, no causa glomerulonefritis, no hay compromiso glomerular en la panarteritis nodosa y tampoco suele causar hemorragia alveolar a nivel pulmonar. Las recaídas son poco frecuentes, se asocia a ANCA pero en un bajo porcentaje, pero más frecuentemente se asocia al virus de la hepatitis B. El diagnóstico por arteriografía, como mostramos en la foto anterior, puede confirmar esta entidad y con frecuencia sí da neuropatía periférica en más de la mitad de los pacientes. En cambio, la poliangitis microscópica afecta vasos pequeños, frecuentemente causa glomerulonefritis, habitualmente de tipo de rápida evolución, puede causar hemorragia alveolar pulmonar. Las recaídas son frecuentes en esta entidad, se asocia a ANCA en un porcentaje alto de los pacientes, no se asocia al virus B de la hepatitis, la radiografía habitualmente no muestra datos y la neuropatía periférica es considerablemente menos frecuente que en la panarteritis nodosa clásica. Dentro del espectro de las enfermedades asociadas a los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, básicamente diferenciamos aquellas que están vinculadas a ANCA dirigidos contra mieloperoxidasa, en la parte superior de este gráfico, y aquellos cuyo sustrato antigénico está dirigido hacia una proteína llamada proteinasa 3 en la parte inferior. Los ANCA anti-MPO son los que habitualmente se asocian con poliangitis microscópica, con glomerulonefritis asociadas a ANCA pausoinmunes limitadas al riñón, o sea, sin compromiso sistémico, con el síndrome de Churg-Strauss, que menos frecuentemente afecta al riñón, y a veces con la granulomatosis con poliangitis ex enfermedad de Wegener, porque en realidad esta última entidad se asocia, como se sabe, básicamente o fundamentalmente con ANCA con especificidad contra proteinasa 3. Siempre hay un grupo de todas estas entidades, se ve en la franja del medio, que pueden ser ANCA negativos.
pero en granulomatosis con poliangiitis y en poliangiitis microscópica en sus fases activas, los ANCA suelen ser positivos con distintas especificidades. Habitualmente estas vasculitis ANCA asociadas a nivel glomerular dan el compromiso histológico que se muestra en la foto de arriba, que es la presencia de semilunas celulares proliferativas, a veces completas, a veces parciales en los glomérulos, que es el sustrato histológico de la insuficiencia renal rápidamente evolutiva que suelen dar estas entidades. En la inmunofluorescencia, como se ve en la foto de abajo a la derecha, en general no hay depósitos inmunes o son pobres, o sea, escasa cuantía, por eso se denominan pausinmunes. A diferencia de otras entidades que dan glomerulopatías extracapilares, que pueden tener depósitos inmunológicos lineales, como se ve en la foto de la izquierda, eso es característico de las enfermedades por anticuerpos antimembrana basal, como el síndrome de Goodpasture, o pueden dar depósitos de complejos inmunes, como la microfotografía del medio, característico de enfermedades por complejos inmunes, como por ejemplo puede ser el lupus eritematoso. ¿Cuál es el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA cuando comprometen el riñón y dan glomerulonefritis rápidamente evolutivas? Bueno, la historia del tratamiento de estas entidades ha variado desde la década del 80. Antiguamente se trataban solo con corticoides con muy mala evolución. Cuando se empezó a utilizar en el 80 inmunosupresores, en particular ciclofosfamida, se cambió radicalmente el pronóstico de estas entidades. Es así que actualmente se obtienen sobrevidas de alrededor al 80% y remisión de más del 90% de los casos, y se evita en muchos pacientes la necesidad de diálisis y la llegada a la insuficiencia renal terminal utilizando corticoides asociados a inmunosupresores, en particular ciclofosfamida. El tratamiento inicial siempre involucra corticoides que pueden ser dados por vía oral, pero en los casos más graves, de insuficiencia renal rápidamente evolutiva, lo cual ocurre con frecuencia en estas entidades, lo que habitualmente se indica son pulsos intravenosos de metilprednisolona de 1 gramo por día durante 3 días seguidos de meprednisona por vía oral. Cuando indicamos la ciclofosfamida junto con los corticoides, se puede dar por vía oral, dosis de 2 a 3 miligramos kilo por día, o por vía intravenosa en pulsos de 750 miligramos a 1 gramo metro cuadrado de superficie corporal. En la actualidad, la mayoría de los expertos utilizan la ciclofosfamida por vía endovenosa en forma de pulsos, que podrán ser mensuales o con otras frecuencias, según veremos, y no por vía oral y diaria, como se utilizaba en la década del 80. Esto es similar a lo que hemos mencionado en el lupus eritematoso, ya que la ciclofosfamida dada por vía endovenosa, la dosis acumulativa es considerablemente menor que dada por vía oral diariamente. Por ende, los efectos tóxicos potenciales, en particular las citopenias, leucopenia y neutropenia, son mucho menos frecuentes que con la ciclofosfamida oral. Y la efectividad para lograr la remisión es similar de la ciclofosfamida endovenosa en pulsos a la administración oral diaria. Por esto se prefiere la utilización de pulsos en lugar de tratamiento diario. De la misma manera, y siempre con el fin de disminuir la toxicidad manteniendo la efectividad de los tratamientos inmunosupresores, se ha demostrado que reemplazar la ciclofosfamida luego del tratamiento de inducción, luego de 3 a 6 meses, cuando se logra la remisión por drogas con mejor perfil terapéutico de seguridad, como la azatioprina, el metotrexato o el micofenolato, es igualmente efectivo y menos tóxico. Por ende, en general ya no se dejan tratamientos muy prolongados con ciclofosfamida, sino que se reemplaza por alguna de estas drogas. Uno de los esquemas de ciclofosfamida más utilizados actualmente es el esquema EUAS, que se originó en Europa, que utiliza ciclofosfamida en dosis de alrededor de 1.2 gramos cada 2 semanas, en 3 administraciones, 3 pulsos. Luego se dedica de 3 semanas por 3 a 6 dosis más, y si uno tiene buena respuesta terapéutica, allí pasar o cambiar la ciclofosfamida por otras drogas de mejor perfil de seguridad. En algunos pacientes, además de los corticoides y la ciclofosfamida, se utilizan otros recursos terapéuticos. En particular, se les puede indicar recambio plasmático o plasmaféresis.
Subgrupos de pacientes que se benefician con plasmaféresis, y uno debiera indicarlas en ellos, son los que tienen compromiso renal severo, con creatininas muy altas y necesidad eventual de diálisis, los pacientes que tienen síndrome de hemorragia alveolar y aquellos pacientes que son un grupo de pacientes con vasculitis ANCA positivos que además tienen anticuerpos antimembranas glomerular. En esos tres grupos de pacientes, el agregado de plasmaféresis, entonces, además del tratamiento inmunosupresor, mejora el pronóstico, en particular el pronóstico renal. Si bien la ciclofosfamida, como dijimos, o la utilización de esta droga ha mejorado notablemente el pronóstico de estas graves enfermedades, hay que tener muy presente que es una droga con efectos colaterales importantes. Entre ellos, los que más debemos recordar son la posibilidad de esterilidad en personas jóvenes, esterilidad que puede ser definitiva tanto en varones como mujeres, las citopenias, en particular la leucopenia, que por supuesto predispone a infecciones, la posibilidad de cistitis hemorrágica y en tiempo alejado el cáncer de vejiga, y otras neoplasias como leucemias agudas, años después de haber utilizado esta droga. Hay algunas medidas preventivas, como vemos en la diapositiva, para algunos de estos efectos colaterales. Es muy importante tratar de mantener un recuento de glóbulos blancos mayor a 4000, hidratar abundantemente a los pacientes cuando reciben el ciclofosfamida, se puede utilizar mesnas para prevenir la cistitis hemorrágica, y la profilaxis para infecciones, en particular la neumonía por Pneumocystis carini, o Pneumocystis jirovesi como se denomina en la actualidad, y para tuberculosis. Y como dijimos, es muy importante limitar la duración del tratamiento si podemos utilizar drogas con mejor perfil de seguridad. En los últimos años, si bien continúa utilizándose la ciclofosfamida en el tratamiento del compromiso glomerular de estas vasculitis, habida cuenta de sus fenómenos tóxicos, se ha comenzado cada vez más a emplear otra droga que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab, y se ha comparado en varios trabajos su efectividad con la ciclofosfamida. Esta droga, el rituximab, actúa, como se muestra en este complejo gráfico, en varios puntos, evitando la cascada de eventos inflamatorios y de daño tisular que se producen en las vasculitis ANCA positivos. Básicamente, evitando la formación del fenómeno vasculítico y la formación también de granulomas que se producen en alguna de estas entidades, en particular en la granulomatosis con poliangeitis. Si quisiéramos esquematizar las diferencias entre ciclofosfamida y rituximab para el tratamiento de estas entidades, podemos decir que tienen similar efectividad para alcanzar la remisión, no es que una droga sea mejor que la otra. Posiblemente el rituximab sea más efectivo en las recaídas, particularmente en las severas, y también se ha mostrado efectivo en casos refractarios a ciclofosfamida. También el rituximab tiene menor riesgo de esterilidad y de infecciones oportunistas, porque no produce la neutropenia característica de la ciclofosfamida, y el rituximab sería más seguro en pacientes con infecciones severas, posiblemente, aunque todavía hay incógnitas en cuanto a cuánto tiempo de tratamiento en la fase de mantenimiento, si uno emplea rituximab, en cuánto tiempo debemos mantenerlo, y qué pasa con los retratamientos en las recaídas, si tenemos que utilizar la misma droga o no. Más allá de estas incógnitas, muchos expertos hoy en día prefieren el uso de rituximab sobre la ciclofosfamida, particularmente en pacientes jóvenes, para evitar, como dijimos, el riesgo de esterilidad que la ciclofosfamida puede provocar. Y en pacientes ancianos también podría ser más seguro el rituximab versus la ciclofosfamida por el menor riesgo de infecciones oportunistas, ya que no provoca neutropenia. Recientemente se publicó un trabajo que comparó en el tratamiento de inducción de las vasculitis asociadas a ANCA el micofenolato versus el tratamiento clásico con ciclofosfamida. Lo que este estudio mostró que las tasas de remisión con micofenolato son igualmente efectivas, pero que el tratamiento con esta droga se asocia o puede asociarse con una mayor tasa de recurrencia que con ciclofosfamida. Por ende, quizá la conclusión que en pacientes de bajo riesgo de recurrencia, sobre todo aquellos que tienen vasculitis asociada a ANCA-MPO,
y no tanto los que están asociados a ANCA-PR3, pueden ser los candidatos para recibir micofenolato, que es una droga de menor perfil tóxico que la ciclofosfamida. Muy recientemente se publicó este trabajo de revisión de origen europeo que recopila, fíjense, las distintas opciones terapéuticas para el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA, dividiéndolas en tratamiento de inducción y de mantenimiento, y a su vez en tratamiento de las formas localizadas o sistémicas precoces, las formas generalizadas y las formas más graves, sobre todo aquellas con compromiso renal significativo. Aquí vemos las opciones como metotrexato y corticoides en las formas localizadas o sistémicas precoces, la utilización de pulsos de corticoides y la utilización de rituximab o ciclofosfamida en las formas generalizadas. Si no son del todo efectivas, se cambia una droga por la otra. Fíjense, si uno empezó rituximab puede usar ciclofosfamida y viceversa. Existe la opción, como hemos mencionado, también del micofenolato y de gamma globulina intravenosa, aunque hay menos experiencia con estas formas de tratamiento. Y finalmente, cuando hay una forma renal severa, en general se considera el agregado al tratamiento previo el recambio plasmático. En el caso del tratamiento de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis ex síndrome de Churg-Strauss, en esta misma publicación anteriormente mencionada, fíjense que en las formas leves usualmente es suficiente con el tratamiento de corticoides, con un esquema inicial de 1 miligramo kilo día y después un esquema de reducción progresiva. En las formas más severas de esta entidad, nuevamente se recomienda en general ciclofosfamida más corticoides, pasando a una etapa de mantenimiento con azatioprina o como alternativa al metotrexate con los corticoides, y también la consideración de rituximab en aquellas formas que han tenido refractariedad al tratamiento mencionado previamente o que tienen una recurrencia con manifestaciones mayores. En esta clase entonces hemos revisado con algunos casos clínicos el compromiso renal de algunas enfermedades sistémicas, como la diabetes mellitus, el lupus eritematoso, la esclerodermia, el mieloma múltiple y algunas vasculitis de pequeños vasos.